En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 30. Cordial saludo para todos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que me regala de poder compartir con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa devocional Palabras para una vida abundante. En esta corta plegaria vemos la reacción espontánea y jubilosa de Jesús ante el resultado de la misión de los apóstoles. Él dice en el verso 25, dice el texto: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mire que los pobres e ignorantes han recibido el anuncio y la realidad del reino de Dios. Y el escritor bíblico en su comentario deja ver que es la oración mesiánica de Jesús ante la revelación de Dios a los desheredados de este mundo. Una sociedad donde el prestigio era una forma de poder y de seguridad económica, y entonces la ignorancia era considerada en esa época como una marca sobre las personas que carecían de enseñanza o de instrucción. Entonces, en esa época de Jesús, aún algunos grupos consideraban como malditos a los que no conocían la ley en profundidad. Por eso Jesús hace como la denuncia en esa falsa religiosidad. Y entonces, a partir de allí, vemos cómo Jesús, en esa expresión como de alegría, donde deja ver: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha escondido esas cosas de los sabios, de los entendidos, y las ha revelado a unos niños, quizás ignorantes, desconocedores de muchas cosas, pero que Jesús, que entiende el programa de Dios, entonces son las que Jesús va buscando para que puedan entender todo el programa que Dios tiene con ellos. Dice el verso 26, sí, Padre, porque así te agradó. Y luego entonces Él deja ver que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. Y por eso Él entonces, como deja ver que todo se lo entregó el Padre, Él asume o deja ver la autoridad que tiene, y dice en el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él atribuye esa autoridad para dejar ver entonces, o hace la invitación para que vayan a Él, para que se acerquen, para que lo conozcan, para que
aprendan e identifiquen la manera de vivir, la manera de interpretar la vida para evitar quizás muchas cargas, para evitar mucha fatiga, para evitar ese cúmulo de carga que puede generar en cierto momento las circunstancias de la vida que le llegan a un ser humano. Jesús entonces extiende la invitación a las personas abatidas, a las personas agobiadas por los mecanismos de exclusión social y religioso. Y Jesús entonces les propone llevar otro yugo, el yugo de la libertad, porque Jesús es el único capaz de hacer que esa carga y ese yugo se transformen en una experiencia de júbilo. Según el texto, mis hermanos, podemos decir que la salvación depende de una mayor capacidad para captar el paso de Dios en la historia y de la disponibilidad para aceptar el llamado de Dios. ¿Cuántas cosas estaba haciendo Dios a través de la vida de Jesús? Y muchas personas no lograban captar eso. Y allí fue donde tropezaron, allí fue donde no lograron ver toda la manifestación de Dios expresada en la vida de Jesús. Por eso el texto nos deja ver en el versículo 23 de este mismo capítulo, Jesús habla refiriéndose a Capernaum, la ciudad donde él centró el ministerio cuando se vino de Nazaret y llegó allí a Capernaum. Dice el verso 23: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Precisamente por eso, porque cuántas cosas hizo Dios a través de la vida de Jesús, podemos decir cuántos milagros, cuántas sanaciones, pero la gente no reaccionó. Y entonces esa es la tragedia del ser humano. Por eso les digo que la salvación del ser humano depende de una mayor capacidad para captar el paso de Dios en la historia y de la disponibilidad para aceptar el llamado de Dios. Hoy no es extraño vivir esa misma situación, porque hoy podemos decir que a través de la iglesia Dios está haciendo cosas maravillosas en la vida de muchas personas, pero al igual hay otros que no se están dando cuenta, que no despiertan, que pueden ver muchas cosas, pero sus intereses están centrados quizás en otras cosas. No tienen la disponibilidad para aceptar ese llamado de Dios, para entender qué es lo que Dios quiere hacer con sus vidas, y se están perdiendo todas las posibilidades que hoy Dios, en la claridad que le entrega a la iglesia, vemos como lo más grande, y nos gozamos hoy, como dice Jesús, por todo lo que Dios en su claridad a través de la iglesia nos está aportando. Entonces vemos cómo Jesús se goza al ver cómo el reinado de Dios se va haciendo realidad entre los pobres y los sencillos. Entender esto hoy, hermanos, al igual que Jesús entonces, como les decía, nos invade el gozo y el júbilo por lo que Dios nos está revelando. Hoy día entonces es muy común encontrar personas cansadas, personas trabajadas, personas cargadas,
Y hay personas a las que les pesan demasiado las responsabilidades de la vida. Podemos decir entonces que les pesa vivir. Jesús nos está haciendo la invitación: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero el problema es que a algunos les cuesta creer podemos decir, en los métodos que Dios a través de los seres humanos usa, porque queremos que las cosas se hagan o se nos den según nuestros gustos, según nuestros métodos, a nuestra manera, y no aceptamos cómo Dios ha diseñado las cosas. Y a Dios no lo podemos manejar a nuestro antojo, porque como la Biblia nos deja ver, Dios es el soberano, Él es el creador, y como lo deja ver el salmista en el Salmo 24, dice el verso 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y Jesús en el texto, en el verso 25, cuando él se refiere al Padre, dice: Señor del cielo y de la tierra. Él es el Señor del cielo y de la tierra, es entonces el soberano. Y él tiene sus propios planes para con el ser humano. Y Jesús entonces los entendió muy bien. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, hay un texto que dice un versículo 8, dice el texto: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestra mente es muy limitada, nuestra manera de concebir la vida es algo muy superficial, muy limitado frente a toda la claridad de Dios, frente a esa visión de Dios que es una visión objetiva, que es una visión plena de toda nuestra vida. Entonces, nosotros lo único que debemos hacer es acogernos a ese programa de Dios, a esa manera de Dios entonces realizar las cosas. La voluntad de Dios entonces es perfecta, y es por ello que nuestros anhelos, nuestras metas deben estar acorde con la voluntad de Él. Asimismo, en el libro del profeta Jeremías hay otro texto en el capítulo 29, en el versículo 11, dice el texto: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios todo el tiempo lo que quiere hacer es ayudarnos, darnos la paz que tanto necesita hoy el ser humano, que tanto anhela, pero la paz es una experiencia interior de cada uno, y Dios nos la quiere dar porque Él solo tiene el poder para hacerlo. Y en la autoridad que le ha dado a nuestro Señor Jesús, Él nos extiende entonces también esa invitación. Y dice el texto allí: para daros el fin que esperáis. Nadie quiere tener un fin trágico, ¿no? Todo el mundo anhela vivir bien y quizás tener un fin bueno, agradable, pero el ser humano quiere hacerlo a la manera de él y no sujetándose
a como Dios nos deja ver. Podemos decir entonces que cuando no escuchamos la voz de Dios es donde aparecen las experiencias traumáticas de la vida. Nos equivocamos, nos estrellamos en la vida, nos golpeamos y entonces allí aparecen los gigantes y terminamos cansados, terminamos cargados, terminamos frustrados de luchar contra todo ese tipo de cosas, terminamos abatidos, sin fuerzas y en algunos casos la gente termina hasta sin esperanza en la vida. Todo se va acabando. El consejo entonces que Dios a través de Jesús nos da es que no luchemos más solos, no nos hagamos daño solos, no nos agotemos más en la vida. Y hoy, en esta mañana, quiero decirle, amigo, usted que puede escuchar esta reflexión, no se estrelle más en la vida, no sufra más. Créale y dele crédito a las palabras del hombre que Dios ha elegido, a quien le ha entregado todo el poder para darnos la paz que necesitamos, para darnos la armonía, para darnos la tranquilidad, tranquilidad en el hogar, tranquilidad en la familia, tranquilidad en cualquier territorio donde usted se mueva. Allí está usted confiado, porque como dice el texto, en el verso 29 del Evangelio de Mateo, el texto base que tenemos, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La invitación entonces es que dejemos que Él nos oriente, dejemos que Él nos guíe, porque Él es el referente de vida que tenemos. Él es el que nos enseña a vivir desde su propia experiencia en Dios y la experiencia vivida en el trasegar de la vida que tuvo, nos enseña y nos deja ver que lo más grande y lo más especial es acogernos a la voluntad de Dios. Por eso quiero que oremos en esta mañana. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos has regalado. Gracias por lo que nos está aportando hoy a través de la iglesia. Gracias por la vida de Jesús, porque hoy para nosotros es un referente de vida. Gracias porque nos ha revelado, Señor, estas cosas a nosotros, los niños, como lo expresa Jesús, niños porque desconocemos quizás muchas cosas y tenemos la humildad de reconocer que solo tú nos puedes dar toda la claridad y los recursos que necesitamos. Gracias, Señor Jesús, porque hoy para nosotros es nuestra guía, es el camino que debemos seguir, es la ruta que debemos seguir e imitar para poder encontrar esa plenitud de vida que tú encontraste. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Que tengan un excelente día.